Había un hombre detrás del personaje. Un hombre que sonreía en cámara y callaba en casa. Un hombre que hizo reír a 50 millones de personas y que, puertas adentro, vivía una historia que nunca habría podido transmitir en televisión. Porque la vida privada de Roberto Gómez Bolaños no era un programa familiar. Era una bomba. Y tardó décadas en explotar. Hoy vamos a hablar de Chespirito. Pero no del que conoces. Vamos a hablar del otro. Del que nadie te mostró. Del que existía cuando se apagaban las cámaras. Del padre, del esposo, del hombre con contradicciones tan profundas que todavía, años después de su muerte, siguen generando heridas que no cierran. Porque hay cosas de esta historia que nunca se dijeron en prime time. Cosas que sus hijos guardan con silencios incómodos. Cosas que Florinda Mesa ha intentado controlar con una precisión quirúrgica. Y cosas que el propio Chespirito confesó, en entrevistas dispersas a lo largo de décadas, sin que nadie terminara de unir los puntos. Hoy los unimos nosotros. Quédate hasta el final. Porque el giro más oscuro de esta historia no está en su muerte. Está en lo que eligió en vida. Y en lo que esas elecciones le costaron a las personas que más lo querían. Empecemos desde donde todo empieza. Desde el principio. Desde un hombre joven con un apellido que nadie conocía todavía. Roberto Gómez Bolaños nació en 1929 en Ciudad de México. Hijo de un pintor reconocido, Francisco Gómez Linares, que murió cuando Roberto tenía solo 4 años. Y aquí está el primer dato que nadie menciona cuando hablan de Chespirito como símbolo de alegría y humor. Chespirito creció sin padre. Creció en una casa donde el dinero escaseaba y donde su madre, Elsa Bolaños, tuvo que construir una familia sola. Creció con su hermano Horacio en una Ciudad de México de los años 30, donde ser pobre y talentoso no garantizaba nada. Donde la vida te podía aplaudir o aplastarte dependiendo del día. ¿Casualidad que el personaje que lo hizo famoso fuera un niño sin familia? ¿Casualidad que el Chavo del Ocho fuera exactamente eso, un huérfano que sobrevivía con lo que encontraba? ¿O hay algo más profundo en esa elección creativa? Pero esto no es lo peor. Lo interesante viene después. Porque Roberto Gómez Bolaños no creció amargado. Creció curioso. Creció observador. Creció con ese tipo de humor que solo desarrollan las personas que han aprendido que reír es más útil que llorar. Estudió ingeniería en la UNAM. La abandonó a medias porque la televisión lo llamó antes. Y cuando la televisión lo llamó, él no dudó ni un segundo. Y así comenzó la construcción del mito. Pero antes del mito, vino la familia. La primera familia. La familia que muchos prefieren olvidar cuando hablan de Chespirito. Graciela Fernández. Ese es el nombre que hay que pronunciar aquí. La primera esposa. La mujer con quien Roberto Gómez Bolaños construyó una vida antes de que la fama llegara a distorsionarlo todo. Antes de que los sets de televisión se convirtieran en su hogar real. Antes de que otra mujer entrara en escena. Se casaron. Tuvieron 6 hijos. 6. Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Cecilia y Fernando. Una familia numerosa en el México de los años 50 y 60, cuando la televisión era nueva y Chespirito todavía estaba construyendo el personaje que lo haría inmortal. Y aquí es donde la historia empieza a incomodar. Porque mientras Chespirito construía su leyenda en pantalla, su familia real quedaba cada vez más lejos del foco. Sus hijos crecieron con un padre que era más famoso que presente. Un padre cuya cara era reconocida en toda Latinoamérica pero que, según los testimonios que han ido filtrándose a lo largo de los años, no siempre estuvo donde sus hijos lo necesitaban. Esto no es una acusación. Es un patrón que sus propias declaraciones públicas han confirmado parcialmente. Un patrón que cualquiera que haya estado cerca de la industria del entretenimiento reconoce de inmediato. La fama tiene un precio. Y ese precio casi siempre lo pagan los que están en casa. Pero esto no es lo peor. Lo que vino después fue mucho más complicado. El año exacto no es fácil de precisar. Las versiones varían. Pero en algún momento de los años 70, cuando Chespirito ya era el rey indiscutible de la televisión latinoamericana, cuando El Chavo y El Chapulín eran vistos por decenas de millones de personas cada semana, cuando su nombre era sinónimo de éxito comercial y afecto popular. Entró ella. Florinda Mesa. Una actriz joven, talentosa, carismática.
Una mujer que llegó al universo de Chespirito como actriz y que fue ocupando cada vez más espacio. Primero en el set. Luego en las entrevistas. Luego en la vida. Y aquí hay un detalle que pocos se atreven a decir con todas sus letras. Florinda Mesa no era una desconocida que apareció de la nada. Era parte del equipo. Era compañera de trabajo de los propios hijos de Chespirito que también actuaban en sus programas. Era alguien que conocía la dinámica familiar desde adentro. Que sabía perfectamente que Roberto Gómez Bolaños tenía una esposa y 6 hijos. ¿Eso cambia algo? ¿Eso importa? Cada quien tiene su respuesta. Pero lo que sí importa es lo que pasó a continuación. El matrimonio con Graciela Fernández se fracturó. No de golpe. No con un anuncio público y ordenado. Se fracturó de la manera en que se fracturan las cosas cuando hay demasiado en juego para que nadie lo reconozca abiertamente. Lentamente. Dolorosamente. Con hijos en medio que no eligieron estar ahí pero que tampoco tenían opción de salir. Y aquí es donde todo cambia. Porque la separación de Chespirito de su primera familia no fue solo un divorcio. Fue una reorganización completa de su mundo. Una reorganización en la que Florinda quedó en el centro y los 6 hijos fueron desplazados hacia los márgenes. No de un día para otro. No con violencia visible. Pero con una consistencia que, con el tiempo, se hizo imposible de ignorar. Sus hijos siguieron apareciendo en algunos programas. La relación con su padre continuó. Pero había algo diferente. Había una presencia nueva que ocupaba el espacio que antes pertenecía a otra persona. Había una dinámica que nadie había elegido y que todos tenían que navegar como podían. Y lo que nadie dice es lo siguiente. Eso deja marcas. Crecer viendo a tu padre elegir otra vida no es algo que se procesa fácilmente. No importa cuánto dinero haya. No importa cuánta fama. No importa que el hombre que tomó esa decisión sea el más querido de México. El dolor no entiende de ratings ni de premios. Pero esto no es lo peor. Lo peor es lo que vino décadas después. Cuando la bomba que se había armado durante años finalmente explotó. Y la explosión no fue un escándalo en televisión. No fue una demanda pública. No fue un grito. Fue un silencio. El silencio más elocuente de la historia del espectáculo mexicano. 28 de noviembre de 2014. Cancún, México. Roberto Gómez Bolaños muere a los 85 años. Sus 6 hijos no estaban presentes. Tómate un momento para procesar eso. El hombre más querido de la televisión latinoamericana. El creador del Chavo y del Chapulín. Un hombre con 6 hijos biológicos. Y ninguno de ellos estaba en la habitación cuando exhaló su último aliento. ¿Por qué? Esa pregunta lleva más de una década sin respuesta completa. Las versiones que han circulado son vagas. Fueron avisados tarde. No dio tiempo. Fue algo repentino. Las explicaciones existen pero no satisfacen. No cuadran del todo con lo que la lógica dice que debería haber pasado cuando la salud de un hombre de 85 años empieza a deteriorarse de manera seria. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Porque hay algo que sí sabemos con certeza. Florinda Mesa estaba ahí. Solo Florinda. En Cancún. Lejos de Ciudad de México. Lejos de donde vivía la mayor parte de la familia. En un destino turístico que no era el hogar habitual de ninguno de los dos. ¿Es eso extraño? ¿O es solo la historia de 2 personas mayores que decidieron pasar tiempo juntas en un lugar que les gustaba? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No podemos saberlo desde afuera. Pero lo que sí podemos observar es el patrón que rodea ese momento final. El patrón de años de distancia. El patrón de una familia que había sido progresivamente reorganizada alrededor de una sola figura central. El patrón de un hombre que, en sus últimos años, estaba cada vez más alejado de los hijos que llevaban su apellido. ¿Casualidad, o el resultado inevitable de décadas de decisiones acumuladas? Demasiadas preguntas sin respuesta para ser solo coincidencia. Y entonces viene lo que nadie esperaba. La herencia. El legado económico de Chespirito no es un número pequeño. Los personajes que creó siguen generando regalías en decenas de países. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, las series que llevan su nombre, los productos licenciados, los acuerdos de transmisión.
El apellido Gómez Bolaños vale decenas de millones de dólares. Y sigue valiendo. Y seguirá valiendo. ¿Quién controla ese legado? Florinda Mesa. La esposa legal. La viuda oficial. La mujer que según el marco jurídico tenía el derecho de quedarse con lo que quedaba. Que según los documentos firmados era la heredera. Que según la ley mexicana tenía todo lo necesario para administrar el nombre, los personajes y el dinero de Roberto Gómez Bolaños. Y sus hijos biológicos. Sus 6 hijos. Aquí es donde cada quien saca sus propias conclusiones. Porque los detalles exactos de la distribución de la herencia nunca se hicieron completamente públicos. Los hijos de Chespirito no han detallado que recibieron, que no recibieron, que se les prometió y que se les negó. Han hablado con cuidado. Con una moderación que llama la atención en personas que tienen motivos de sobra para no ser moderadas. ¿Por qué esa contención? Hay 2 interpretaciones posibles. La primera, son personas de bien que respetan la memoria de su padre y prefieren no airear trapos sucios en público. Que entienden que una guerra mediática no devuelve lo perdido. Que han elegido la dignidad sobre el escándalo. La segunda, hay algo detrás de ese silencio que va más allá de la dignidad. Algo que tiene que ver con el poder que tiene quien controla el legado. Algo que tiene que ver con lo que significa hablar demasiado fuerte cuando la otra parte tiene los recursos legales y financieros para responder. No podemos confirmar cuál es la verdad. Pero podemos observar que ese silencio es consistente. Y que es llamativo. Pero esto no es lo peor. Lo peor es lo que Florinda Mesa ha dicho públicamente sobre los hijos de Chespirito. En múltiples entrevistas a lo largo de los años, Florinda ha construido una narrativa. Una narrativa en la que ella era la compañera fiel. La cuidadora. La única que estaba presente cuando las cosas se pusieron difíciles. Y en esa narrativa, la presencia de los hijos de Roberto en los últimos años de su vida queda desdibujada. Minimizada. Cuestionada. Ha dicho que no lo visitaban con frecuencia. Ha sugerido que era ella quien cargaba con el peso del cuidado diario. Ha pintado un cuadro en el que la familia biológica brillaba por su ausencia mientras ella mantenía todo en pie. Sus hijos no han respondido con la misma contundencia. Han dado entrevistas medidas. Han dejado caer frases que implican una versión diferente sin desarrollarla del todo. Han insinuado sin confirmar. Han sugerido sin acusar. Y ahí, en ese espacio entre lo que dice ella y lo que sugieren ellos, vive la verdad real de esta historia. Una verdad que nadie ha podido articular completamente porque nadie que la conoce de primera mano ha decidido contarla sin filtros. Aquí es donde la historia empieza a reinterpretarse. Porque si miramos toda la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños con esta perspectiva, algo cambia. Algo que creíamos entender de una manera empieza a verse diferente. Chespirito fue un genio creativo. Eso nadie lo discute. Fue un trabajador incansable. Eso tampoco. Fue un hombre que amó genuinamente a Florinda Mesa. Eso también parece claro. Pero fue también un hombre que tomó decisiones. Y esas decisiones tuvieron consecuencias que él, tal vez, no calculó del todo. O que calculó y eligió de todas formas. Que en algún momento decidió que una vida nueva era más importante que la continuidad de la primera. Que el amor romántico valía más que la estabilidad familiar para sus hijos. Que podía construir un segundo mundo sin que el primero se derrumbara completamente. Y ese cálculo, si alguna vez lo hizo, resultó equivocado. Porque el primero mundo sí se derrumbó. No de golpe. No visiblemente. Pero se derrumbó de la manera en que se derrumban las familias cuando el centro se desplaza, lentamente, en silencio, con una tristeza que ninguno de los involucrados sabe exactamente cómo nombrar. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Roberto Gómez Bolaños, en una entrevista que pocos recuerdan pero que existe, habló sobre su relación con sus hijos. Habló con honestidad inusual para alguien de su perfil público. Y dijo algo que quedó flotando en el aire sin que nadie lo recogiera del todo. Dijo que no había sido el padre que hubiera querido ser, no en esas palabras exactas. No con esa claridad. Pero el reconocimiento estaba ahí. La conciencia de que algo se había fracturado en ese vínculo. De que las decisiones que tomó tuvieron un costo que no siempre estaba dispuesto a cuantificar en público. ¿Eso lo absuelve? ¿Eso cambia algo para sus hijos?
Eso es algo que solo ellos pueden responder. Pero lo que sí cambia es la imagen. La imagen del hombre perfecto. Del padre ideal. Del ícono sin fisuras. Esa imagen, con este contexto, ya no puede sostenerse de la misma manera. Y ahora viene la parte más oscura de todo esto. Porque hay una pregunta que flota sobre toda esta historia y que nadie ha querido formular directamente. ¿Supo Chespirito lo que pasaría con su legado después de su muerte? ¿Tomó decisiones conscientes sobre quién quedaría a cargo? ¿O en sus últimos años, con la salud deteriorada y la mente ya no completamente alerta, alguien más estaba tomando esas decisiones por él? No lo sabemos. No hay forma de saberlo desde afuera. Pero la pregunta existe. Y una vez que la formulas, no puedes dejar de verla. Un hombre de 85 años. Salud frágil. Viviendo en la órbita casi exclusiva de una sola persona. Sin sus hijos cerca en el momento final. Con un legado que vale decenas de millones de dólares que quedó en manos de esa misma persona. ¿Es eso lo que Chespirito habría querido en su mejor momento? ¿En el momento en que todavía era plenamente el hombre que construyó ese legado? No lo sabemos. Y ese no saber es exactamente lo que hace que esta historia no cierre. Lo que hace que sus hijos no puedan cerrarla. Lo que hace que años después de su muerte, el nombre de Chespirito siga generando conversaciones incómodas en los pasillos del espectáculo mexicano. Pero la historia no termina ahí. Porque hay otro capítulo que tampoco se cuenta suficiente. Florinda Mesa, desde la muerte de Chespirito, ha construido su propia narrativa con una consistencia que hay que reconocer aunque incomode. Ha dado cientos de entrevistas. Ha defendido su versión con una convicción que, lo admitas o no, resulta difícil de ignorar. Ha hablado de amor verdadero, de sacrificio, de lealtad absoluta. Y tal vez todo eso sea verdad. Tal vez Florinda Mesa amó a Roberto Gómez Bolaños de una manera genuina y profunda. Tal vez su presencia en esos últimos años fue exactamente lo que él necesitaba. Tal vez el control sobre el legado no fue un movimiento calculado sino el resultado natural de una vida construida juntos durante 4 décadas. Tal vez. Pero el problema con los mayores en esta historia no es si Florinda mintió o dijo la verdad. El problema es que hay otras personas con derechos sobre esa historia. Personas que también amaron a ese hombre. Que también tienen recuerdos de él. Que también tienen una versión que merece espacio. Y esas personas, los 6 hijos de Chespirito, no tienen el mismo acceso al micrófono. No tienen el mismo control sobre la narrativa. No tienen la misma capacidad de decidir cómo se recuerda a Roberto Gómez Bolaños. Y eso, en el fondo, es lo más injusto de toda esta historia. No porque Florinda sea necesariamente una villana. No porque los hijos sean necesariamente víctimas puras. Sino porque la verdad de una persona nunca pertenece a una sola versión. Nunca puede ser monopolizada por una sola voz. Nunca debería ser propiedad exclusiva de nadie. Y sin embargo, en el caso de Chespirito, eso es exactamente lo que ocurrió. Su verdad fue monopolizada. Su historia fue apropiada. Su nombre fue convertido en marca sin que todos los que tenían derecho a opinar sobre esa marca pudieran hacerlo libremente. Y aquí es donde la bomba de tiempo hace su trabajo final. Porque las bombas de tiempo no explotan de golpe. No siempre. A veces explotan lentamente. A veces se van consumiendo en silencio durante años. A veces los daños se ven no en el momento de la explosión sino en lo que queda después. Y lo que quedó después de la muerte de Chespirito es una familia fragmentada, un legado en disputa silenciosa, una narrativa controlada desde un solo punto y 6 personas que llevan su apellido y que todavía, más de una década después, no han podido contar su versión completa. Eso es lo que quedó. No los programas. No los personajes. No los premios. Eso también quedó, claro. Pero debajo de todo eso, debajo de la leyenda pública y el afecto popular, quedó una historia humana mucho más complicada. Mucho más dolorosa. Mucho más parecida a lo que cualquiera de nosotros podría vivir en nuestra propia familia. Porque al final, Chespirito no era solo una leyenda. Era un hombre. Un hombre con contradicciones. Con errores. Con amores que no siempre coexistieron en paz. Con hijos que lo amaban y lo resentían al mismo tiempo, como pasa en todas las familias donde el padre no supo estar completamente presente. Y eso, precisamente eso,
Es lo que nadie te iba a contar en un programa de homenaje. Aquí viene la última pregunta. La que reinterpreta todo lo que acabas de escuchar. Si Roberto Gómez Bolaños pudiera elegir hoy cómo ser recordado, ¿elegiría la leyenda o la verdad? ¿Elegiría el Chespirito de las estatuas y los homenajes, el símbolo intocable, el ícono sin fisuras? ¿O elegiría ser recordado como lo que realmente fue? Un hombre extraordinariamente talentoso que también fue extraordinariamente humano. Que amó y falló y construyó y destruyó y dejó detrás de sí, junto a todo lo grande, una serie de heridas que todavía no han terminado de sanar. No hay respuesta correcta a esa pregunta. Pero hay una que me parece más honesta. Los hombres que realmente merecen ser recordados no necesitan leyendas perfectas. Necesitan historias completas. Con sus claros y sus sombras. Con sus logros y sus fracturas. Con el hombre público y el hombre privado, los dos al mismo tiempo, sin que uno tape al otro. Chespirito merece eso. Sus hijos merecen eso. Su historia merece eso. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera bomba de tiempo no era su vida privada. Era el silencio que la rodeó durante décadas. Y que sigue rodeándola hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que algún día los hijos de Chespirito van a contar su versión completa? ¿O ese silencio ya es permanente? Porque en este canal creemos que cada historia tiene más de una cara. Y que la cara que no ves, casi siempre es la más importante. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa. Dale al botón. Y prepárate para el siguiente video. Porque la próxima historia que tenemos para ti tiene el mismo nivel de oscuridad. Y las mismas preguntas sin respuesta.